Bueno, muy buenas tardes, muy queridos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. Cumplimos con nuestra función de difundir pensamiento y ejemplar desempeño vital de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar un análisis que hace un hombre muy importante y que ha sido trascendente en nuestro programa en muchas oportunidades con unas conferencias sensacionales. Y se titula la conferencia Bolívar, escritor, que es presentada por el muy ilustre historiador doctor Oscar Ramón Monroy Vega. Él tiene una formación profesional de zootecnista de la Universidad Nacional, pero también de odontólogo y posgrado en gerencia en salud, docente de formación curricular, seminarios, simposios y conferencias. Academia Santanderista de Colombia y Sociedad Bolivariana de Colombia. De manera que al doctor Oscar lo invitamos a que tome el micrófono para que nos dicte una de sus magníficas conferencias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel. En esta tarde, el tema que me tocó que descubrir por esa inmensa inteligencia del personaje, su capacitación y su preparación, la de un campo de batalla supremamente bonito e importante, la de escribir Bolívar escritor para convencer, para difundir y para expresar esas maravillosas ideas que bullían en su cerebro. La formación militar. Bolívar tuvo una capacitación en el aspecto militar. En el estado de Aragua se llamaba allí Milicias de Blancos de los Valles de Aragua, en la época colonial. Fue una unidad militar formada en la época colonial a la que ingresó Simón Bolívar como cadete en el año de 1797. Y Bolívar realizó su formación militar en este batallón, que también había sido coronel su padre. De manera pues de que llevaba en la sangre esa formación militar. Muchos años después, todas esas ideas que él tenía fue publicado por un presidente de Venezuela, el general Eleazar López Contreras, que era presidente en el año de 1939 de los Estados Unidos de Venezuela, y conceptuó el presidente López Contreras que la fuerza de un ideal que tenía Bolívar fueron las proclamas y discursos del Libertador, lo cual constituye una serie de documentos que a la vez que expone las ideas geniales y los altos fines patrióticos que animaron en todo momento el grandioso espíritu del héroe, encierran normas de elevado patriotismo. Pero regresemos al siglo XIX. La primera colección de proclamas del Libertador las compuso un coronel, el coronel Juan José Conde, y las imprimió el señor Antonio Leocadio Guzmán cuando fueron repatriados los restos del
general Bolívar desde Santa Marta y llegaron trasladados a la Catedral de Caracas en el año de 1842. Esas proclamas se hicieron y quedaron consignadas en 64 páginas, prácticamente un pequeño libro de 16.2 centímetros por 9 centímetros. Y las referencias son Caracas, imprenta del venezolano por Manuel J. Rivas en 1842, localizada en la calle del Comercio 145 Medio. Es una dirección de esa época de la colonia. Bolívar bullía en ideas y las fue plasmando a través de sus escritos, bien fueran cartas, fueran proclamas o discursos, a veces arengas, y Simón Bolívar las firmaba simplemente Bolívar. Aquí lo vemos en actitud de hacer esos escritos con su pluma de ganso y una buena tinta para imprimirle a las ideas el cuerpo que sería toda una institución política. Y veamos, como dicen los psicólogos, qué es la idea. Esa idea que bullía en el cerebro del libertador. La palabra idea se refiere a una representación mental, un concepto o una forma de entender algo. Es una construcción abstracta que surge en la mente a través de la reflexión, la imaginación o la experiencia. Puede ser un plan, un pensamiento o un conocimiento sobre algo. En el año de 1810, Bolívar venía de Londres y trajo esta pequeña miniatura y resulta que nos sirve hoy para ilustrar la imagen del libertador. El general Eleazar López Contreras, en el año de 1939, publicó en la presidencia este libro que lo tituló Proclamas y Discursos del Libertador. 455 páginas. Lo he leído una vez y a veces comienzo a introducirme en cosas muy puntuales y cada vez encuentro lo exquisito de su prosa y lo importante de sus ideas. Es así como el general Eleazar López Contreras hizo esta magnífica obra en ese año de 1939. Y hay otro libro reciente, de ahora, año 2022, en que siguen haciendo publicaciones basadas en esas ideas de Bolívar, discursos y proclamas del libertador, con un prólogo de Rufino Blanco Bombona, académico de la Academia de Historia de Venezuela. Son 306 páginas, las cuales también no es que repita las proclamas, ni mucho menos, sino que se rejuvenece ese repertorio de esa exposición magnífica de un cerebro privilegiado que amó la libertad. Pero el general Bolívar, en sus años, muy joven,
tuvo insignes maestros. Don Andrés Bello López fue un maestro de Simón Bolívar. Y lo bonito de esto es que Andrés Bello era año y medio, 18 meses mayor que Simón Bolívar. Fue en los años de 1797. Bolívar tenía 14 años y en 1798, ya con 15 años, corresponden a los días en que Andrés Bello dio clases a Simón Bolívar, el cual era año y medio menor de edad, en la suerte de academia privada, porque esto fue una enseñanza preceptorial, privada, que la familia del futuro libertador le organizó en su propia casa. Y Bolívar recordará más tarde ese magisterio como timbre de buena enseñanza. Este don Andrés Bello, un hombre menudo, con una inteligencia sobresaliente, una preparación exquisita y la facilidad para transmitir las enseñanzas a su pupilo. En la biografía de Andrés Bello se encuentra que se llamaba Andrés de Jesús María y José Bello López. Nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 y falleció en Santiago, Chile, el 15 de octubre de 1865. Andrés Bello fue un humanista, filósofo, jurista, poeta, traductor, escritor, filólogo, ensayista, político y diplomático venezolano. Es uno de los padres de la patria de Venezuela, considerado como uno de los humanistas e intelectuales más importantes del siglo XIX en América, y hizo grandes contribuciones con sus publicaciones. Fue preceptor en Caracas, Capitanía General de Venezuela, fue maestro de Simón Bolívar y participó en el proceso que llevó a la independencia venezolana, aquel 5 de julio de 1810. Como parte del bando revolucionario, integró junto con Luis López Méndez y Simón Bolívar, muy joven, la primera misión diplomática a Londres, ciudad en la cual residió entre 1810 y 1829. Don Andrés Bello siempre tenía en cuenta a Bolívar en las lides políticas. Otro maestro insigne del Libertador, Simón Rodríguez, nació en Caracas, Venezuela, el 28 de octubre de 1769 y falleció en Amotape, Perú, el 28 de febrero de 1854. Simón Rodríguez tenía su propia teoría para transmitir a sus alumnos sus enseñanzas. Fue tutor de Bolívar. Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, conocido como Simón Rodríguez, fue un educador, filósofo, político, tipógrafo y prócer venezolano, conocido principalmente por haber sido tutor del libertador Simón Bolívar. Los aportes de Simón Rodríguez versan sobre política, economía, educación, esto tan importante, ética y sociología.
¿Y cuál fue el aporte de Simón Rodríguez a la educación? Simón Rodríguez, 1771-1854, en los siglos XVIII y XIX. Propone, esa era su idea, una concepción educativa íntimamente relacionada con un proyecto de emancipación nacional, social e individual, que introduce la problemática de las identidades culturales en los procesos educativos de las escuelas que criticaba y aquellas que creaba. Y se reencuentra Simón Rodríguez, los Simones, en Roma, y asiste con Bolívar al juramento hecho por Simón Bolívar el 15 de agosto de 1805, cuando el Libertador tenía apenas 22 años de edad. Simón Rodríguez fue testigo del juramento del Monte Sacro, realizado por Simón Bolívar ese 15 de agosto de 1805. Y en ese juramento, Bolívar prometió luchar por la independencia de América y obtener la libertad. Y lo cumplió. Bolívar, escritor. Con esa formación preceptorial recibida y ese anhelo de libertad, triunfa en la gran batalla de un corazón enamorado, lleno de ilusiones propias de la juventud, y las cartas correspondencia hacen su aparición con asiduidad y extensivas a lo largo de su vida a los militares que lo van a acompañar, a los pueblos y poblaciones, a la gente del común, con sus proclamas y arengas en el campo de batalla. Pero había que ganar una singular batalla con María Teresa, y le escribe lo siguiente: Bolívar se inspira y le dice a María Teresa, con fecha del 4 de diciembre de 1801, amable hechizo del alma mía, en el correo pasado escribí a usted el feliz éxito que tuvo mi importuna impertinencia en que pidiese a usted, y cuyos efectos ya sabrá usted complacer, pues considero que aunque no haya eso de amor, por lo menos la humanidad no deja de haber en el benévolo corazón de usted. Siendo así, usted debe complacerse de ver que me hallo casi en el camino de alcanzar la dicha que con mayor ansia deseo. María Teresa, obviamente, dio el sí. Y se casaron, y esta fue la boda de Simón Bolívar y María Teresa. El ímpetu de la correspondencia entre los dos cristalizó, y esa fue una de sus mejores victorias en ese campo de batalla. Y llegaron con María Teresa a Venezuela. Contrajo ese matrimonio el 26 de mayo de 1802, y la ceremonia religiosa se llevó a cabo en la iglesia de San José. Y obtenidas las bendiciones reales y la dispensa, la pareja partió hacia Venezuela. Las cartas de Bolívar, al final siempre las firmaba Simón Bolívar, o simplemente Bolívar. Tenía esa pluma de ganso en sus manos, traduciéndole las ideas de un cerebro privilegiado al papel, para que el interlocutor hiciera una lectura fácil de cualquier iniciativa que Simón Bolívar le transmitiese.
Y realmente Bolívar comienza en el año de 1813 a tener un archivo. Y se podría datar el origen del archivo del Libertador aún en sus tiempos de brigadier. Comenzó a copiar y a clasificar la correspondencia que recibía junto a borradores de cartas enviadas. Es decir, dejaba constancia de qué decía para hilvanar las próximas cartas. El primer custodio de ese inestimable conjunto de testimonios sobre el pasado fue el propio Libertador. Bolívar viajaba con su archivo. Luego de su muerte, decanes y allegados se dieron a la tarea de continuar la recopilación de los documentos bolivarianos. Y tuvo muy buenos colaboradores, entre ellos Daniel Florencio Oleri, su edecán, y Juan de Francisco Martín, quienes fueron los más industriosos en esa metódica labor, no solo de guardar y conservar los documentos que atesorase el Libertador, sino de conseguir y reunir muchos otros que se encontraban en manos de contemporáneos, inclusive de algunos de sus enemigos. El trabajo iniciado por Bolívar y sus colaboradores ha sido proseguido y es así como un presidente de Venezuela en el año de 1939 hace una publicación y en el año 2022 hay más publicaciones y seguirán habiendo más publicaciones de ese repertorio inmenso de sus ideas plasmadas en los escritos que guardaba celosamente. Y ese archivo comprende documentos políticos supremamente importantes porque ahí están las ideas de la libertad y cómo alcanzarlas. Los documentos militares y una de las cosas más bellas, las cartas personales, el trato afable, el trato cordial a sus interlocutores, el trato personal, ese acercamiento a otro espíritu y la correspondencia que iba a producirse a través del tiempo. Juicios, proclamas, decretos, documentos familiares y otros de diversa índole. Esta documentación es el testimonio directo de la vida y gesta del Libertador y de parte de la historia de las repúblicas que liberó. 6. Además de ser un conjunto excepcional de fuentes para el estudio de la historia social y de las ideas del siglo XIX latinoamericano. ¿Cuál fue la batalla más importante del Libertador? Todas. Pero esta batalla de la correspondencia siempre la presidió muy ufano al transmitir sus ideas. El Archivo del Libertador fue inscrito en un registro internacional y es así como la UNESCO dispone de todo este material también a nivel internacional. Y este es el Archivo del Libertador. Está en la Academia de Historia de Venezuela. Es una biblioteca dedicada con nombre propio, Archive, Archivo del Libertador, en el cual todas estas cosas que él escribía a tantas personas, tantos documentos, tantos decretos y sobre todo hacer valer las ideas, porque con la claridad que las expresaba, las alcanzaba en la realidad.
en vano liberó 6 naciones. Fíjense que el mejor campo de batalla fue el papel y la pluma para liderar ese ideal bolivariano con un sueño de libertad. Uno de los documentos que siempre hay que mencionar es la Carta de Jamaica, escrita a un habitante de Kingston, Jamaica. Es un texto dictado por el político y militar Simón Bolívar a su secretario Pedro Briceño Méndez, el 7 de septiembre de 1815 en Kingston, y expresa sus brillantes ideas a través de, en el lenguaje coloquial, una pastoral, porque tiene varias páginas. Bolívar firmaba toda su correspondencia y a veces llegó a tener hasta 4 amanuenses por las razones que tenía de los decretos, las proclamas, las mismas cartas. Y estos amanuenses siempre cumplieron su noble tarea con el Libertador. ¿Y qué es la Carta de Jamaica y de qué se trata? La famosa Carta de Jamaica de Simón Bolívar es un documento que resume el ideario y los proyectos de liberación de la América, del hombre que entregó su vida a la liberación de los pueblos a lo largo y ancho de América del Sur. Y a ese ciudadano de Kingston, Bolívar escribe esa carta profética. Es el hombre que ha perdido las primeras batallas. Acordémonos de Puerto Cabello, después de que sufrió una tremenda derrota por su lucha libertaria, pero nunca perdió la esperanza por el logro de las metas que pretendía y propagaba. Otro de los documentos es en el año de 1819, aquel 15 de febrero, con una cosa muy bonita. Todos los miembros de ese congreso eran ciudadanos venezolanos y les hizo una recriminación y les dijo, palabra más, palabra menos, que la Constitución de corte no centralista no había funcionado, que había que tener otra Constitución. Y Bolívar, ya triunfante, pronuncia el discurso que completará el agudo análisis que de América había hecho en la Carta de Jamaica en 1815, insistiendo en ese momento en los sueños de unidad que esperaba pudieran ser alcanzados en el futuro, siempre fiel a su idea de engrandecer la América Latina. Los ciudadanos, todos venezolanos, escuchaban a Bolívar. Y en su mano siniestra, Bolívar con el texto de ese famoso discurso, debajo de un dintel. En aquella época no había amplificadores ni cosa parecida, y el tono de su voz había que magnificarlo, y esto le proporcionaba al Libertador un aumento de su volumen de voz. Con ese dejo caraqueño convenció que el corte federalista de la Constitución de Venezuela, el cual siempre firmaban Dios y Federación, del año de 1810,
no había funcionado. Estaba preparando también otra cosa en ese mismo año de 1819. Una batalla que se daría en agosto, el 7 de agosto, conocida como la Batalla de Boyacá. Y el Libertador sabía para dónde iba y cómo lo iba a lograr. Ese genio de la libertad propagó sus ideas y se le escuchaba con atención, casi que con un pundonor por las famosas ideas que propalaba. En Angostura fue una reunión constituyente clave en esa independencia hispanoamericana. Hoy en día Angostura se llama Ciudad Bolívar y ese 15 de febrero tuvo el principal objetivo de establecer las bases de una nueva república que se consolidaría como la Gran Colombia. Pero todavía faltaba la batalla de Boyacá, el Congreso de Cúcuta en 1821, que da origen a la Gran Colombia. Y vean ustedes la redacción del discurso de Angostura, implorando al Dios Todopoderoso sus luces. Y dice: Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, deposito la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Y en sus cartas, él había hecho varias cartas a Urdaneta, y el general Rafael Urdaneta contestaba, pero esta carta lanza una idea que reconoce que había entrado en un terreno no muy santo. Había fallado a su vicepresidente. Y es en esa carta a Urdaneta le dice: un lamento. Sí, la frase Bolívar lamenta haber prescindido de la amistad de Santander refleja una situación histórica real. Bolívar sí lamentó la ruptura de su relación con Santander e incluso llegó a esperar que la falta de reconciliación fue un error. Y aquí está la explicación detallada por qué Bolívar consideraba que había tenido esa falla. En primer lugar, ruptura de una amistad. La amistad entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes inicialmente fueron aliados en la lucha por la independencia de la Gran Colombia, se deterioró debido a diferencias políticas y personales. Diferencias políticas. Santander, como vicepresidente de Bolívar, tenía una visión política diferente, principalmente en lo referente a la distribución del presupuesto. Los detalles. Había enfrentamientos entre estas colosales figuras. Estas diferencias llevaron a enfrentamientos, incluyendo el incidente de la conspiración contra Bolívar en 1828, donde Santander fue acusado de participación y condenado al destierro. El lamento de Bolívar. A pesar de la ruptura, Bolívar siempre expresó su
regret por la pérdida de amistad de Santander. En resumen, la ruptura entre Bolívar y Santander fue un evento histórico importante y la frase, abre comillas, Bolívar lamenta haber prescindido de la amistad de Santander, cierra comillas, refleja la tristeza y el arrepentimiento que sintió Bolívar por aquella situación. En esas proclamas del general Eleazar López Contreras, en su libro de 1939, que dirigió Vicente Lecuna, están muchos escritos, entre ellos, después del triunfo de Carabobo en 1821, aquel 5 de junio, Bolívar hace una carta y le dice al presidente del Congreso que estaba en Bogotá, le mencionan con argumentos que esa batalla la había engendrado la libertad de los hijos de los esclavos. Y a su excelencia el señor presidente del soberano Congreso de Colombia, excelentísimo señor, los esclavos, después de la batalla de Carabobo, quedaron libres. Y finaliza este último párrafo. Sírvase vuestra excelencia elevar esta solicitud de mi parte al Congreso General de Colombia para que se digne concederme una recompensa de la batalla de Carabobo ganada por el Ejército Libertador, cuya sangre ha corrido solo por la libertad, siempre pensando en sus paisanos. Mucho más adelante, después de esa campaña del Perú, en Pitivilca, cuando estaba tan enfermo, tenía un solo propósito que le preguntó Mosquera, su edecán. ¿Y qué vas a hacer, Simón? Dijo, triunfar. Y triunfó. Y la batalla se dio aquel 6 de agosto de 1825 en Junín. Y la completaría el 9 de diciembre de ese mismo año de 1825 el general mariscal Sucre. Y es así, cuando visitó esos pueblos de la altiplanicie peruana, llegó a Potosí, que en su momento era el norte de Argentina, y ese cerro que veis ahí era rico de sus entrañas, brotaba los metales, principalmente la plata, también hubo oro. Y en una arenga en Potosí, ese 26 de octubre de 1825, subió al cerro, que el cual tenía bastante altura. Se llamaba el Cerro Rico. Y ese Cerro Rico tomó el nombre de Potosí, que le dio origen al pueblo. Y el pueblo se llamó Potosí. El Cerro Rico, conocido también como Cerro de Potosí, en quechua, Sumac Urcu, Cerro Hermoso, Urcu Putas Huili Urcu, Cerro que brota plata. Es una montaña de los Andes ubicada en la ciudad de Potosí, hoy en día Bolivia, o antigua Villa Imperial de Potosí, y que tiene una altura aproximada de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Buen estado físico el de Libertador para lograr ascender ese cerro, esa montaña en la cordillera de los Andes. Y el Cerro de Potosí dio nombre a la ciudad homóloga que se pobló a su alrededor después de la conquista. Y es famoso porque en época de la colonia española
tenía las vetas de plata más importantes del mundo y este cerro es considerado como la fuente de plata más rica de la historia de la humanidad. En los siglos XVI y XVII de esta mina salió el 80% de toda la plata que se extrajo en el mundo, la cual aumentó la riqueza de todo el planeta. Esta riqueza produjo la construcción de nuevas ciudades e imperios y sirvió para financiar algunas de las obras en la América. Y Bolívar dijo, allá en ese cerro de Potosí, cuando una muchedumbre inmensa lo acompañaba a la ascensión del famoso cerro, el Libertador clavó en la cumbre las banderas suramericanas de Chile, Argentina, Perú y Colombia. Tomando esta última en la siniestra mano, empezó a discurrir. Recordó los primeros triunfos de la libertad, los esfuerzos posteriores. Recordó a los libertadores, a los vivos y a los muertos. Y después Bolívar continuó. Venimos venciendo. Desde las costas del Atlántico y en 15 años de una lucha de gigantes, hemos derrocado el edificio de la tiranía, formando tranquilamente en 3 siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? Potosí. En cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco hasta estas montañas. Y tenemos dentro de esos escritos de aquel 10 de diciembre de 1830, el Libertador en su grandeza, en Santa Marta, presentía su muerte. Y es así como dicta su amanuense una proclama que sería la última en su vida. Y esa última proclama de Simón Bolívar, redactada ese 10 de diciembre de 1830 en la hacienda de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, expresa su deseo que la unión prevalezca en la patria. En ella, Bolívar expresa su profundo amor por Colombia y la Gran Colombia, así como su preocupación por el futuro. Su deseo es la unión y la libertad. El contenido principal de esta última proclama es un deseo de unidad. Bolívar enfatiza la importancia de la unión para el bienestar de la nación, manifestando que si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. La magnificencia de su pensamiento queda plasmada en este párrafo. Y el amor a la patria. Bolívar expresa su profundo amor por la patria que lo vio nacer. Y por el futuro es una preocupación porque siempre estaba pensando en que la Gran Colombia no se debía disolver. Y Bolívar muestra su preocupación por el futuro de la Gran Colombia, reconociendo las dificultades que enfrenta la nación. Y en su grandeza de alma, pide perdón. Hay una despedida y concede un perdón. En su despedida, Bolívar expresa su perdón a quienes lo persiguieron y dice, yo los perdono. Conclusiones. 1. Su erudición se realizó con sus maestros en el momento que inculcaron la formación académica y formaron su carácter moldeándolo en la libertad,
el deber, el cumplir lo expuesto y dar las batallas con honestidad, pundonor y magnanimidad. 2. Fiel a su ideario, las mejores batallas las enfrentó con su pluma, ese campo de batalla del papel y la escritura siempre le fue propicio para expresar sus ideas. 3. La recopilación la comenzó él mismo, para luego otras personas la engrandecieron. 4. Maestro en el uso del idioma, que manejó con singular maestría y conocía otros idiomas, en especial el francés, pero siempre prefirió que el idioma nativo prevaleciera en sus escritos. Y 5. Lo escrito queda para la posteridad por la fortaleza de las ideas, la generosidad de su pensamiento y por los logros alcanzados de acuerdo con el espíritu que le impregnó a cada palabra, que siempre fue el mudo testigo de su inmensa obra para beneficio de la población a quien tanto defendió. Bibliografía. La bibliografía está presente en esto. Doctor Miguel, agradezco esta gentil oportunidad y espero que en próxima batalla el libertador, siempre afable, nos enseñe nuevas cosas. Muchas gracias, doctor Miguel, y distinguidos académicos, por su atención. Querido maestro, doctor Oscar Monroy Vega, usted nos ha brindado en el día de hoy una conferencia verdaderamente extraordinaria, en que ha recogido el pensamiento del libertador en tantos puntos en los cuales su corazón amó la libertad, luchó por ella y la consiguió para hacer el país. Cosa extraordinaria para un ser humano en aquella oportunidad. Eso es lo que demuestra la grandeza del espíritu de Simón Bolívar, que nunca ha podido ser opacado por nadie y que representa para todos los miembros de su país que liberó una bandera inconcebiblemente importante que manejará los destinos de estos países para engrandecer siempre la memoria del libertador. De manera que yo le agradezco profundamente esta participación en el día de hoy y creo que ha sido un aporte muy importante a lo que hemos venido haciendo a través de estas conferencias. Muchas gracias, doctor Monroy Vega, por su presentación magnífica en el día de hoy. Ahora quiero invitar a los distinguidos miembros de la sociedad a que nos digan alguna cosa, algún comentario a la grandeza de las cosas que nos ha traído el doctor Monroy. A ver, coronel Gentil Ambar. Adelante. Adelante, Gentil. Doctor, muchas gracias. Primero, felicitar al doctor Monroy. Realmente ha sido una conferencia de gran importancia. Nos ha hecho recordar a Bolívar en toda su grandeza. Grandeza que se respira, se siente y nos convence de que fue indudablemente un genio y que, como usted lo acaba de decir, no ha tenido parangón, no ha tenido quien lo supere. De ahí nace, y esto pienso yo que es muy significativo, la importancia de la sociedad bolivariana que usted preside, doctor Miguel Santamaría. Esa grandeza de Bolívar, sus acciones, sus batallas,
Su estrategia a través de Sudamérica para darnos la libertad seguirá dándonos ejemplo de lo importante que fue esa campaña libertadora y esa labor que nos dio la libertad, que todos los días se lucha en este país desafortunado por acabarla, por triturarla, por desbaratar las obras que nos trajeron la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Gentil. En realidad usted ha hecho una síntesis muy buena de las magníficas palabras del doctor Oscar Monroy. Adelante, ¿quién más quiere intervenir? Pido la palabra, señor presidente. Jaime Obregón Puyana. Gracias, señor presidente. Bueno, mis felicitaciones al doctor Oscar Monroy por su muy aleccionadora conferencia sobre ese tema especialmente señalado en Bolívar como escritor. Respecto a esta faceta tan esencial realmente del libertador que acabamos de escuchar, cabría esbozar brevemente algunas reflexiones complementarias y hacerle una pregunta al doctor Monroy al final. Empecemos por decir que la lengua de Bolívar, o diríamos mejor su habla, es el signo de toda su vida interior, es decir, de sus ideas, de sus ímpetus, de sus ideales, de sus sentimientos más íntimos. Y es también un testimonio de su herencia espiritual, así como de las influencias que pudo tener del mundo en que le correspondió desenvolverse. Su herencia espiritual cabe precisar que es profundamente hispánica, siguiendo al humanista Ángel Rosenblatt, quien diría que Bolívar es un gran escritor de lengua española que se puede emparentar lingüísticamente con Feijó o con Jovellanos. Es decir, estamos hablando aquí de exponentes muy significativos de la ilustración, pero con impronta española, también como serían Cabarrús, Capmany, Campomanes y el mismo Floridablanca. Desde sus cartas más íntimas hasta sus discursos y proclamas militares, es dueño y señor de todos los recursos expresivos de la lengua, aún siendo sensible también a las influencias del mundo contemporáneo, que no se restringían solamente al pensamiento español, pero siempre se mantiene fiel realmente al genio de su lengua. Es un hispanoamericano que luchó con el arma tan eficaz, tan decisiva de su lengua española por la liberación de América. Por otra parte, quisiera también mencionar, así como tuve ocasión de hacerlo durante la conferencia, o mejor, después de la conferencia del doctor Antonio Goethe, en relación con el enfoque sistémico en el pensamiento del libertador, en donde demuestra el libertador ser, como en otros aspectos, un adelantado a su época, como precursor precisamente en la utilización del enfoque sistémico de tan generalizada aplicación en el mundo actual. Hacia 1960, el lingüista suizo Ferdinand de Saussure identificaba en la lengua un sistema, y subrayo la palabra sistema, de signos al servicio de la comunicación humana. Sostenía Saussure que cada lengua es un conjunto de elementos, cada uno de los cuales se define por las relaciones que tiene con los otros elementos y por las oposiciones en que intervienen. Ahora bien, señala Gerard Masur, que como bien sabemos es uno de los más destacados biógrafos del libertador, que Bolívar fue el escritor en español más sobresaliente de su época. Entonces, si acogemos a Saussure, podría concluirse que la mente del libertador estaba excepcionalmente dotada para razonar en términos del enfoque sistémico, como lo demostró, entre otras cosas, al menos en sus más destacados escritos,
Yo mencioné algunos, no voy a detenerme ahora porque ya lo había mencionado en su momento, como lo dije durante la conferencia del doctor Goethe. Sin embargo, hay un aspecto que me inquieta y vale la pena preguntarle al respecto al doctor Monroy en sus investigaciones que ha podido dilucidar. En el libro de Marta Hildebrand sobre el léxico de Bolívar, ella menciona que la participación directa de Bolívar fue realmente mínima en la redacción de algunos de sus escritos que llevan su firma. Muchos llevan su firma, dice ella, pero no necesariamente fueron realmente de autoría del Libertador. Y afirma precisamente sus cartas, documentos, más de 10.000, como dice el mismo Lecuna, que el mismo Libertador se queja de la incompetencia de sus amanuenses, poca fidelidad con que trasladan al papel sus ideas. Por ejemplo, trae ella estas referencias. En una carta a Santander, el 8 de noviembre de 1819, dice en la postdata: perdone los desatinos que tiene esta carta. Es que el amanuense, a pesar de ser un doctor, parece que no sabe escribir muy bien. Más adelante, en otra carta a Páez, el 26 de noviembre de 1828, le dicen la postdata: perdone algo de esta carta que está escrita por mi sobrino que no sabe español, dice el Libertador. Y en otra a Córdoba, también el mismo año, el 30 de julio, dice: firmé esta carta sin leerla, como lo hago muy frecuentemente cuando estoy deprisa. Y sucede que tengo que enmendarlas cuando las leo, porque Martel se olvida de las palabras y pone las que se le ocurren. Es decir, encontramos en varias oportunidades esta queja del mismo Libertador con respecto a que sus escribanos como que a veces no le eran muy fiel. Quería preguntarle al doctor Monroy precisamente si sabe algo más al respecto fuera de lo que retomé de los apuntes de esta señora en el léxico de Bolívar. Y de nuevo le reitero mis felicitaciones por su alexiadora conferencia, doctor Monroy. Muchas gracias, Jaime. Realmente es muy difícil para una persona estar pendiente de todos los detalles por el factor tiempo. Bolívar tenía un pie en el estribo y en el otro pie. Él era un gran jinete. Él lo que hacía era esbozar la iniciativa para cada correspondencia, para cada discurso. Por ejemplo, el discurso de Angostura fue un discurso muy estudiado, porque se trataba de hablarle a sus paisanos venezolanos cómo la Constitución de Corte Federal no había funcionado. Y esa Constitución le decía Dios y Federación. Por eso el nuevo corte que iba a tener la Constitución iba a ser centralista, que se logró en el Congreso de Cúcuta, corte centralista. Pero la política intervino a través de Páez, quien desde el primer momento comenzó atacando a Santander y por supuesto a esa Constitución. Santander era muy asiduo con las ideas porque había estudiado Derecho. El mismo Bolívar pensó en alguna oportunidad de estudiar Derecho. Pero en cuanto a tu pregunta, los amanuenses sí tuvieron alguna influencia para completar una frase, una palabra, etcétera, etcétera. Bolívar era muy dado a esbozar la idea, a plasmar la idea, pero el vigor de la idea de Bolívar era tal que todo el mundo le reconoce en esos escritos
¿Cómo lo hizo? Lo hizo con un pie en un estribo y el otro pie en el otro estribo, porque Bolívar tuvo una genialidad tremenda, el repartir el tiempo en sus tantas actividades. Recordemos cómo eran las campañas, las distancias, cómo se recorría y qué llevaba en sus baúles. Él no podía tener toda una oficina y es, como diría coloquialmente mi abuela, es mucha gracia que el Libertador haya escrito. ¿Por qué? Porque siempre le halló el tiempo para esbozar sus ideas. Ya al plasmarlas en el papel, el amanuense le ayudaba. Por ejemplo, la carta de Jamaica con el coronel que estaba al lado de él, tal. Ahí plasmó todo un tratado político. Y yo no he encontrado en esa carta sino la idea que prevalece: libertad, igualdad y fraternidad para los pueblos. Por eso, cuando habla allá en Potosí de una cosa de mucha riqueza, él menciona, miren, ustedes me han ayudado, yo los ayudo, ayudémonos. Pero Bolívar, la genialidad de él era la distribución de su tiempo, porque él de noche, de día, donde estuviera, tan pronto podía responder la correspondencia, lo hacía. Y hay un personaje que siempre me llamó la atención, el mensajero. Bolívar escribía la carta, se titulaba para tal persona, tal cosa. ¿Cómo hacía para hacerla llegar a su interlocutor? Eso es una de las cosas que me gusta estar averiguando. ¿Cuántos caballos le colaboraron a Bolívar para que con su carrera la correspondencia llegara? Y era un territorio grande. La Gran Colombia tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y Bolívar atendía todo eso. De ahí su genialidad, saber distribuir el tiempo y administrar la pobreza, porque riqueza no había. De manera pues, apreciado académico Jaime, miremos la gran obra de Bolívar en su mejor campo de batalla, papel y pluma, porque sus ideas hoy prevalecen para una América sedienta de libertad, sedienta de progreso, etcétera. Y la genialidad del Libertador fue justamente eso: cumplir lo que en su correspondencia, en sus cartas, en sus discursos, en sus proclamas, esbozaba. Y lo logró. Hoy, 242 años después de su fallecimiento, está vigente. Y eso es de las mejores cosas que tenemos, la vigencia de sus ideas, porque es un legado espiritual tremendamente latinoamericano. Aquí no estamos hablando de que fulanito por allá en Europa hizo tal, no, latinoamericano. Y no hay cosa más agradable que ser latinoamericano. Apreciado Jaime. Muy bien, ilustre Oscar. Permítame, señor presidente, un breve comentario. Como primera medida, muchas gracias al doctor Monroy por su respuesta. De acuerdo. Sobre la Carta de Jamaica, vale la pena observar que en los 15 años de vida que le restan al Libertador, desde la Carta de Jamaica hasta su apoteosis, fue fiel completamente y persiguió esas ideas, fundamentalmente la de la integración latinoamericana, que todavía está por hacerse, entre otras cosas. Y finalmente quisiera llamar la atención de que esas dos armas del Libertador, la pluma y la espada, van a estar precisamente en buena hora
como emblema de nuestra Academia Colombiana de Historia Militar. En buena hora se tomó esas dos grandes armas del libertador, tanto la pluma como la espada. Gracias, doctor Monroy, de nuevo. Muchas gracias, doctor Jaime, y muchísimas gracias al doctor Monroy por su extraordinaria conferencia. En realidad, ambos han tratado de presentar a un Bolívar extraordinario, superior, que con sus ideas el golpe hizo más que con su espada. Es una cosa extraordinaria reconocer esto y llenarnos de orgullo de estar en un sitio en el cual reconocemos la grandeza de ese Simón Bolívar que nos dio la libertad. A ver quién más quiere decir algo. Señor presidente, A ver, adelante. permiso desde Ocaña. Adelante. Les habla Jairo Luis Vega Manzano. Pues vea, respecto a este tema quisiera pues hacer un pequeño comentario de la importancia de la escritura de Bolívar, sobre todo para cuando se ocurrió la campaña del Magdalena y la campaña Admirable. Cuando Bolívar perdió Puerto Cabello en 1812, emigró a Curazao. Y en Curazao estuvo un tiempo, pero no se supo bien qué hizo por allá, porque Curazao dependía del Imperio Inglés, y el Imperio Inglés estaba aliado con los españoles en ese momento para sacar a Napoleón de Francia, de España. Entonces, él vivió allá, de lo que se sabe, clandestinamente, no se supo bien qué se hizo, pero posteriormente sí se supo cuando arribó de Curazao a Cartagena. Él llegó a Cartagena y en noviembre de 1812 empezó a publicar una serie de artículos. Y con seguridad estos sí los elaboró él porque tuvo mucho tiempo en Curazao en eso, y fueron 9 que él publicó, y los primeros que publicó en noviembre le tocó a él pagar a la imprenta para la publicación. Pues Bolívar no era muy conocido en esa época, sinceramente en la Nueva Granada sobre todo. Torices no lo conocía bien, que estaba en Cartagena. En cambio Labatut sí, pero bueno, Torices conoció a Bolívar en Cartagena porque allí habían llegado una serie de patriotas precisamente por el suceso de Puerto Cabello. Lo conoció por los escritos que él publicó. Entonces ya después lo atrajo y le brindó la imprenta, digamos, oficial de Cartagena para que él los siguientes escritos los publicara. Pues al parecer le parecieron maravillosos, hasta que el 15 de diciembre de ese año de 1912 publicó el famosísimo Manifiesto de Cartagena, que con ese pues fue que pudo, digamos, con esos escritos fue que pudo lograr el apoyo de la Nueva Granada y la partida de él hacia la campaña del Magdalena y luego la campaña Admirable para llegar el 6 de agosto de 1813 y retomar la República perdida hacía un poco más de un año en Venezuela. Entonces eso es lo que yo quería pues por lo menos comentarles ahora, que me parece a mí de la importancia de Simón Bolívar en su escritura. Era magnífico, él era un poeta, era un poeta que escribía en prosa, y pues eso, con esa prosa maravillosa, pues embelezaba a cualquiera y consiguió muchas cosas para la libertad de Colombia y las 5 naciones que liberó durante su vida. Ese es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que ya me gustó. De manera que hoy tenemos un tema extraordinario que lo guardaremos con todo cuidado y lo trataremos de imprimir. De todas maneras,
le queremos agradecer muy sinceramente a todos los miembros que se han hecho presentes en el día de hoy para esta conferencia y los invitamos para todas las que seguirán, que son en realidad sumamente interesantes. De manera que el jueves próximo los esperamos a esta misma hora para que podamos escuchar una magnífica conferencia más que nos va a acreditar el volumen del esfuerzo que se ha venido haciendo para tratar el tema del Libertador. Muchas gracias a todos, muy buena tarde y un gran abrazo.